Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa en un 2x1 Express. Ya tenemos con nosotros a la licenciada Erika Sánchez, nuestra experta en materia laboral de este programa como cada lunes. Buenos días, Erika. No se puede discutir con Erika Sánchez porque es muy litigante, estos abogados no son fáciles. Buen día, Erika. Oh, buen día, Manuel. Yo estoy aquí escuchándole. Les recuerdo que no soy litigante. No, yo no soy una abogada litigante, yo soy una abogada conciliadora. Oh. Esa es siempre la armonía que quiero llevar. Ella es experta en conciliar los temas en conflicto. En la resolución alternativa del conflicto. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña en este momento en su espacio. Gracias por darnos esta oportunidad de estar en sus vidas, de verdad que sí. Bueno, Erika, y la gente que tienen hijos, hay buena noticia para ellos, ¿verdad? Bueno, todo el que tiene hijos tiene buena noticia porque son sus hijos que están llegando. Hoy vamos a hablar un poquito. Los hijos son una bendición de Dios. Eso es verdad, y así lo dice la palabra de nuestro Dios, pero también es una gran responsabilidad que nosotros como padres, como mujer, tenemos que entender que no es quedar embarazada y tener un hijo por sí, y el hombre no es simplemente el tener un hijo. Pero bueno, ya ese será otro tema que sería bueno nosotros aquí compartir. Claro. La responsabilidad, la responsabilidad de los padres y de los jóvenes también que no se cuidan. Sobre esa línea, yo quiero traer un poquito aquí el materia laboral, la responsabilidad de la maternidad y la responsabilidad de la lactancia. Y quiero traer también a colación nuestro pasado, en la historia, en el tiempo del COVID, qué pasó y qué pasa en la actualidad con esas personas que quedaron en estado de embarazo cuando las empresas estuvieron suspendidas y entraron a lo que se denomina fase, porque surgió un decreto donde hubo una suspensión que al principio iban a ser solo 15 días, pero después esta se extendió por mucho tiempo. Algo que obligó al sistema de salud realizar junto a la Tesorería de la Seguridad Social unos reglamentos que permitían a la empresa no pagar la contribución que correspondía, pero también permitía a todos los trabajadores seguir recibiendo la cobertura. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo y qué pasa en este tiempo? Porque todavía existen empresas reclamando la lactancia y reclamando el pago de la maternidad. Entonces, sobre esa línea, ¿verdad? Toda aquella persona que esté pasando por esa situación, vamos a conversar un poquito. La maternidad es una responsabilidad que corresponde en un principio a la empresa. La empresa debe pagarla, independientemente de que usted reciba o no el permiso para realizarlo. Cuando usted tiene la notificación de que su trabajador quedó en estado de embarazo, usted como empresa tiene la responsabilidad de incluirlo en el sistema, mandar las documentaciones del lugar. Cuando usted hace la inclusión, le va a dar un formulario, ese formulario debe de llenarlo el médico, donde se va a indicar la posible fecha del parto. Ahora bien, para que una persona, un trabajador, tenga el derecho de exigir ese pago de maternidad, debe de haber cumplido 8 salarios. Si no cumplió con esos 8 salarios, entonces la empresa ni el sistema público tiene la responsabilidad de pagar esa maternidad. Eso es algo importante a destacar aquí, porque cuando la ley te dice, tú llegas en estado de embarazo a esa empresa, pues no cumpliste con las cotizaciones, esa empresa hizo el registro correspondiente, entonces ella está exonerada de la responsabilidad. La empresa. La empresa. Ahora bien, la lactancia. La lactancia es un pago, es un subsidio exclusivo que el gobierno otorga a todas las trabajadoras. Y este subsidio no lo paga la empresa, este subsidio lo paga el Estado. Por lo que la diferencia entre la lactancia y la maternidad es que en la maternidad el permiso va a llegar. Es decir, tú haces la inscripción y el permiso va a llegar tarde porque ellos aprueban un poco tarde, pero ya desde que llega el momento de la maternidad de esa mujer, la empresa tiene la responsabilidad de pagarlo porque la tesorería lo que hace es que te lo descuenta.
a ti, te da ese crédito como empresa. Por eso hago la observación de que la empresa tiene que pagarlo. Ahora bien, el subsidio de lactancia, que es 1% que se establece sobre la base de tu salario, entonces lo paga exclusivamente el Estado. Ahora bien, las empresas tenemos la responsabilidad de reportar. Si no reportamos, entonces corremos el riesgo de tener que pagarlo, si no lo reportamos. Entonces, en el tiempo del COVID, ¿qué es lo que está pasando ahora con algunas empresas? ¿Cuántos meses no duramos nosotros suspendidos? En ese lapso de tiempo donde no se pagó, muchos trabajadores quedaron en estado de embarazo y tenían de fecha anterior y fecha computable con el tiempo de la suspensión. Muchos están siendo negados y no se le quiere dar el pago de la lactancia porque no aplica, dicen. Entonces, cuando le pasa esa situación, usted tiene que hacer una prueba junto con su empresa de que usted estuvo completando los 8 meses, pero que en ese tiempo, sobre la base de la resolución que el Estado establecía, usted estaba en fase y por lo tanto usted cumplía, digamos, una persona que tiene, digamos, 2 años en una empresa, ya cumple con sus 8 meses de salario, pero resulta que en esos 2 años tiene los meses de fase y fue en el tiempo de fase que usted quedó a mediado, que usted quedó embarazado. Entonces se le computa los 4 meses anteriores y digamos los otros 4 meses. Y ese es el punto importante a destacar aquí, que es parte de responsabilidad del Pero Estado hay algo si la pendiente. empresa reportó. ¿Hay algo pendiente con relación a eso? Ahora mismo hay empresas donde sus trabajadores no le han pagado su lactancia correspondiente y uno lo están rechazando y otros los están aprobando. Digamos, en una misma empresa tenemos un caso de manera especial, en donde son 3 trabajadoras que quedaron embarazadas en ese tiempo y inclusive unas estaban embarazadas en el momento de fase. Entonces, dentro de esas 3, solo una fue aprobada, las otras 2 fueron rechazadas. Entonces, entra el proceso aquí en probarle a la CISARRIL que ellas están cumpliendo con el tiempo y resulta que si están cumpliendo con el tiempo se le debe pagar la lactancia. Pero ¿quién debe pagar la lactancia? ¿La empresa o el Estado? El Estado. ¿Por qué? Porque es un subsidio. Ahora bien, siempre que la empresa haya hecho su reporte, el Estado lo tiene que pagar. Pero si la empresa no hizo el reporte, entonces ¿quién tiene que pagarlo? La empresa. Y si la persona no hizo reporte cuando salió embarazada en ese proceso, ¿qué pasa? El trabajador. El trabajador, sí. Si el trabajador no hace no da su anuncio, la empresa no puede. Acuérdense que estaban estaban en casa, o sea que no estaban laborando. Si el trabajador no hace su anuncio, la empresa no puede reportar. Por lo tanto, el trabajador nunca debe de quedarse callado y debe de informar su estado de embarazo para que la empresa pueda hacer los reportes. Interesante, interesante. Y dígame una cosa, Erika. Tanto los niños y niñas tienen, el Estado tiene una responsabilidad también con ellos. Entonces, ¿está cumpliendo el Estado dominicano con la responsabilidad? La responsabilidad de los niños. Él está intentando. Yo digo que lo está intentando. A mí me cuentan en el tiempo de Trujillo, ningún niño podía estar en la calle sin estudiar. Y nosotros vemos en horario de estudio a muchísimos niños en la calle que no deberían de estar. A mí me cuentan que en aquel entonces iban a buscar a los padres y los padres entonces los metían presos. Entonces yo siento que a nivel de la dictadura de ese tiempo, que fue una historia muy fea, nosotros deberíamos de agarrar algunas cosas que puedan ser buenas. Porque, ¿qué hace el Estado con todos estos niños que están en la calle pidiendo y vendiendo? ¿Cómo el Estado puede permitir que eso pase? ¿Al niño es que vamos nosotros a acusar o a llevarlo, a detenerlo? Es al padre. Recuerdo haber escuchado antes de llegar a comerciales el comentario de que hay que crear más escuelas. Y yo entiendo que sí, que esa es la esencia. Más educación a nuestros hijos es la base, porque ellos no tienen el deseo de estudiar, ellos no quieren
no quieren estudiar, no quieren terminar su bachillerato, no quieren entrar a la universidad, no se quieren preparar, porque lamentablemente también estamos viviendo en una ola, en un mundo donde se ve que el dinero se consigue fácil a través de, de los influencers. Aquí en la capital, yo me recuerdo, yo vivía en Villas Agrícolas, pero se escuchaba la sirena de los bomberos de La Mella. A las 10 de la noche, en punto, sonaba la sirena. Entonces, tú veías a todo el mundo, bueno, señores, ya nos vamos. Y todo el mundo se iba y dejaba la calle vacía. Ellos cambiaron ese sonido para las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, los bomberos de La Mella suenan la sirena, un poquito antes, eso es como el aviso de la comida. Pero yo creo que vamos a aprovechar este comentario que ha traído Erika sobre la responsabilidad con los niños. Miren, no puede ser que los niños estén a las 12 de la noche en la calle, a las 12 de la noche, y si hay una fiesta, una cosa, también están ahí haciendo... Eso entra en la parte ya de la responsabilidad de los padres, Manuel. O sea, no son ellos. Pero bueno, si el Estado quiere ayudar, sanciona al padre y el padre agarra al hijo. Exactamente. Si el Estado quiere ayudar, sanciona al padre porque el hijo no estudia y agarra al hijo y lo incentiva. Tengo entendido que muchísimas tarjetas, antes las que se denominaban tarjetas de solidaridad, estaban haciendo entregadas a casas de familia, que si tenían niños, ellos iban a inspeccionar para tener ese beneficio que efectivamente ese niño estuviera tomando clase, y lo combinaban con el sistema de las escuelas. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, cuando un niño falta a la escuela, de la escuela llaman. Mira, claro, ¿qué pasó que no llegó? Y si falta con días consecutivos, entonces ya se ala al padre. Y nuestro sistema de educación, señores, ese sistema de educación tiene que ser modificado. Los jóvenes se aburren con esa educación que se tiene. Nuestros profesores son responsables. Nosotros tenemos que dar un sistema de educación de una forma novedosa, donde el joven, el niño se entusiasme y cuando vaya a la escuela se sienta bien. Pero ellos no se sienten bien. Con el sistema de las preguntas y de los exámenes, ya está demostrado que los exámenes no califican si una persona es o no es inteligente, tiene o no tiene el conocimiento, porque muchas personas, muchos se embotellan y otros se ponen nerviosos y no lo pueden llenar. Es análisis de casos, de historias, de preguntas y el coeficiente, cómo lo vamos nosotros a proyectar a que lo que vamos aprendiendo, ellos sientan la importancia. ¿Usted sabe por qué pasa eso, Erika? Porque uno lo vive a diario eso, lo ve incluso hasta su propia casa. Ya los muchachos ahora no investigan, ellos lo que hacen es que se entran al internet y vacían el tema y no lo leen. Pero yo recuerdo, señores, que en los tiempos de uno estudió... O no lo analizan, porque tú puedes utilizar el internet igual que porque no es igual, Manuel. Pero hay que analizarlo. No es igual, por ejemplo, cuando tú tienes que enrolarte con el libro. O sea, no es igual, porque yo recuerdo que a veces le decían, a uno le ponían tarea y le decían a uno, el que tiene un libro de esos en tal sitio, en tal parte, y uno iba y investigaba. Sí, pero José, hay una nueva vida ahora con el internet, ¿verdad? Inclusive en el Asia, muchos países ya ni siquiera tienen libros. Lo hacen a través de las tablets y eso porque te agilizan el proceso. Pero lo importante es poner los niños a practicar el razonamiento, sobre todo la misma matemática, que muchos niños no saben la tabla de multiplicar, por ejemplo. O sea, porque es muy fácil usar la calculadora, pero hay que practicar eso, la tabla. ¿sí? Yo quisiera destacar en Finlandia, señor, el sistema de educación de Finlandia. Ellos no ponen tarea, ellos no hacen examen y ellos están calificados en el ranking con el primer lugar. Nosotros somos evaluados en nuestro sistema de educación y otras empresas, otros países tienen niveles más
mejor que nosotros, porque nosotros estamos lamentablemente abajo. Pero, ¿cuál es el sistema de educación que esos países utilizan? Finlandia, señores, tienen un sistema de educación en donde los niños llegan y ahí se empiezan a analizar los casos y la historia y los libros, pero no se hacen examen y no se mandan tareas. Sí, pero es que, miren, el Asia tiene muchos años, esa civilización, muchos años de historia. Nosotros en las Américas tenemos apenas 500 y tantos pero años. Nosotros servimos para copiar mucho, las leyes nuestras viven siendo copiadas. Sí, pero, no, y hemos desarrollado también, no hemos desarrollado. Y no digo en el copiar de la forma negativa, es en el copiar de una manera positiva, porque si yo veo que tú te estás comportando bien y veo cómo hablas y veo cómo tú te vistes y me gusta, lo voy a tomar y a mi estilo lo voy a adecuar, como lo que hacemos nosotros a través de las leyes que son impuestas por los organismos internacionales para nosotros no ser isla, sino ser denominados países. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones nosotros no tenemos ese nivel de cultura en cuanto a la educación se refiere, ¿verdad? Porque aquí los jóvenes quieren hacer lo que les da su gana. Tú ves que no asisten a la escuela. Incluso después que llegan a cierto nivel de escolaridad, hasta abandonan la escuela. Lamentablemente. Entonces, lamentablemente, todo eso hay que trabajarlo y es una responsabilidad básicamente del Estado. El concepto, por ejemplo, debe de ser de que esos niños, aunque son de sus padres, pero también son de la República Dominicana y son una responsabilidad del Estado mantener la educación, llevar a esos niños, porque ese es el futuro de nuestro país. ¿Ustedes se imaginan que ellos decidan no estudiar y esa generación venidera se quede sin conocimiento? ¿A dónde llevará el país? Esa parte tiene que ser enfocada desde otra óptica, porque miren, aquí los profesores, señores, porque el que quite meta paja, déjale dar clase. Pero mira un ejemplo de lo que pasó ahí en Cotuí, el fin de semana largo. Se cogieron el martes también, porque para poder descansar, porque como se fueron de fin de semana, que el lunes era 10 fiesta, también no dieron clase el martes, para los profesores que descansar ese día. Sí. O sea, una educación que, mire en manos de quién es que estamos. Es que como nosotros le decíamos a nuestro amigo Eliseo Alba, la que Dios lo tenga en su gloria, decíamos, es que a la República Dominicana hay que hacerle un reseteo. Hay que hacerle un reseteo porque el futuro, nuestro futuro, es un futuro hasta cierto punto incierto. Por ejemplo, ¿cuánto nosotros estamos cogiendo prestado? ¿Y quién tiene que pagar lo que estamos cogiendo prestado hoy en día? Lo tienen que pagar nuestros hijos y los nietos. Entonces, si nosotros no lo preparamos a ellos, su futuro va a ser un futuro incierto, porque ¿cómo van a poder pagar todos esos préstamos internacionales que nosotros cogemos? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, es una responsabilidad de nosotros prepararlo por lo menos para que puedan hacer frente al futuro. Estamos hipotecando el futuro de esos muchachos. Claro, sí, no, pero eso, las deudas son buenas, siempre y cuando utilicemos ese dinero para crecer, porque si nos endeudamos para crecer, ese crecimiento nos dará los recursos para poder pagar esas deudas. Hay que ver ahora que esos jóvenes nuestros sepan cómo usarlo. Mira, hay que ver cómo tú está utilizando el dinero que te está llegando. Ese aumento de salario que ustedes le pidieron al sector privado, público, ojo con eso, que sea a los pequeñitos, no a los grandes, porque si los grandes vienen a seguir teniendo más aumento de salario,
¿Qué pudiéramos nosotros decir? Que sea los pequeñitos del sector público que tengan el aumento de salario. O sea, porque los grandes se llevan mucho. Cuando tú hablas de grandes, son los funcionarios. Claro, los grandes. O sea, que no sean los funcionarios, sino que sean los pequeñitos. Los pequeñitos. Porque quizás solo a los grandes le quieran implementar el aumento de salario. Bueno, hay grandes aquí, de eso que usted dice. Aquí, por ejemplo, hay que tienen 1 millón de pesos. Sí, aquí, por ejemplo, se imagina que le aumenten a ese. Aquí, por ejemplo, los ayuntamientos. En los ayuntamientos hay gente que gana 7, 8 mil pesos y 10 mil pesos. O sea que ni lo que viene siendo el salario mínimo. Entonces, los bomberos. Señora, a mí se me acercó un bombero de ahí, de los que trabajan ahí en Pantoja. ¿Usted sabe cuánto gana un bombero? 10 mil pesos. Y el chofer que maneja el camión en línea gana 14 mil pesos. Dijo, pero digan eso por el programa de ustedes, porque para ver cómo se busca la forma de mejorar el salario de los bomberos. Una persona que vive todo el tiempo tomando riesgo para apagar un incendio y vive todo el tiempo pendiente y tiene que amanecer también ahí. Mira, a pesar del bajo salario, cuando le toca tiene que amanecer. Porque si no fuera por las remesas, ¿tú sabes quién está pagando la diferencia? Los dominicanos que viven fuera con las remesas. ¿Cuántos son? 8 mil millones para este año. O sea, proyección. Entonces, todo ese dinero es para pagar el diferencial del salario en el sector público, en el sector privado y en todas partes. Quiere decir que hay que darle las gracias a esa gente que están por allá. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Hemos utilizado parte del tiempo para estos temas que son también muy importantes para todos nosotros. A ustedes, amigos televidentes, les pedimos que se mantengan ahí, porque en brevísimo, tendremos por aquí a Luis Méndez con los deportes.